Bien, estamos de regreso con más información. Vamos a hablar de nuestra bebida bandera, del pisco, que una vez más nos deja con un gran orgullo, por supuesto, en el mundo, porque se ha llevado a cabo una importante feria de pisco, de varias bebidas derivados, además del pisco, en la que 12 productores han participado del Salón del Pisco en la Expo Alimentaria, y lo cierto es que les ha ido bastante bien. Compradores internacionales se les ha llamado la atención estos productos, pero vamos a conversar de inmediato todos los detalles con Carmen Robati, quien es presidenta del Comité de Pisco de ADEX. Gracias por acompañarnos y bienvenida a Canal M. Muchas gracias a ti, Tatiana, y gracias a Canal M. Muchas gracias. Cuéntanos sobre esta feria. Contaba yo un poco que el pisco y los productos a base de pisco habían llamado la atención de compradores internacionales, pero ¿cómo les fue? Nos fue bastante bien realmente, ¿no? Hemos tenido una aceptación de más o menos 800 potenciales compradores a nivel internacional, cerca de 1000 citas. Esto incrementaría las exportaciones a 300 millones de dólares y además nos hemos presentado cerca de 330 expositores. Y así es como 12 marcas de pisco hemos estado en el Salón del Pisco, ¿no? Así es. ¿Y qué productos fueron los que más llamaron la atención, además del pisco propiamente como bebida? Sí, sucede que el pisco es un aguardiente de uva, producto de una destilación de los mostos frescos de las uvas pisqueras, ¿no? Entonces, a raíz de este producto tan fino, tan versátil, además, se pueden elaborar otras bebidas alcohólicas y eso es lo que ha llamado la atención en esta feria, ¿no? El caso, por ejemplo, de la crema de mango, ¿no?, que viene a ser... ¿Qué es la crema de mango? La crema de mango viene a ser se reposa la pulpa del mango con el pisco quebranta y después se le añade algunos leche deslactosada, pero no contiene azúcares porque se utiliza el propio dulzor de la fruta, del mango, exactamente. Como así un coctelito. Es como un coctelito, es un coctelito que uno lo puede tomar acompañando un postre al final de una experiencia gastronómica, ¿no? Asimismo tenemos otros productos elaborados con el pisco, como por ejemplo un licor de canela, que es haber macerado la canela y luego preparar la parte del dulzor o el almíbar para convertirse en un licor. Entonces este puede ser un bajativo, ¿no? Es muy agradable, delicioso. Por ahí tenemos una mistela, y la mistela es los jugos frescos de la uva quebranta e Italia, que ambas son uvas pisqueras, que han sido reposados sobre pisco quebranta. Entonces el alto grado alcohólico del pisco detiene la fermentación de estos mostos y tenemos ese producto, ¿no?, que lo elaboran nuestras bodegas. Y finalmente tenemos un producto que es el brandy. El brandy viene a ser el pisco quebranta, en este caso, un destilado de la uva patrimonial quebranta, que ha sido reposado en barrica de roble americano segundo uso por 56 meses y ya tiene cierta evolución de meses en una botella, ¿no? Es lo que no suele ocurrir, ¿no? Porque el pisco, entiendo, no se macera en barricas. No. Por eso es que el brandy es producto justamente del reposo del destilado. De pisco, ¿no? Es un brandy de uva patrimonial quebranta en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver estos aromas, esta coloración, ¿no? Claro, que definitivamente uno lo ve y no piensa que es pisco, ¿no? O sea, todos los aromas tostados y avanillados, ¿no?, propio de la barrica, ¿no? Y eso es lo que ha llamado la atención, ¿no? Esta variedad de productos todo a base de pisco. Realmente ha sido un abanico de propuestas, de productos, mostrando la versatilidad del pisco. Y además estas alianzas que podemos tener las empresas para mejorar con otras empresas, como el caso de joyería y orfebrería, por ejemplo, que hemos desarrollado con el Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportadores, este diseño, por ejemplo, elaborado todo en cobre. Entonces, esto también despierta un poco el interés y llama mucho la atención de los compradores, tanto internacionales como locales. Y el pisco, o mejor dicho, la uva pisquera, es un producto con el que se puede ir innovando, entonces, ¿no? Con el que podemos seguir tercerizando y sacando más productos. Así es como lo estamos mostrando en este momento, ¿no? Licores, cremas, macerados, mistelas, brandy, o sea, es un producto muy versátil. Si de por sí el pisco, que es elaborado
elaborado solamente con el zumo de la uva pisquera, que es el único ingrediente, es un producto tan único y tan delicioso y además de tan alta calidad. Imagínense cuando nosotros utilizamos esto como insumo para elaborar otras bebidas alcohólicas. ¿Y cómo nos va con la exportación de pisco? ¿A cuánto asciende en estos momentos? Las cifras son bastante alentadoras, estamos liderando en Estados Unidos, ¿no? Estamos también en España, es el segundo país que acepta el pisco con mucha apertura, ¿no? Y bueno, pues también estamos conquistando mercados como los Países Bajos, ¿no? Entonces hay países sudamericanos que también tienen mucho interés en el pisco, ¿no? Últimamente y en la Expo Alimentaria, Rusia es uno de los países que se ha interesado en llevar pisco a su país. O sea, están abriendo los mercados más hacia Europa-Asia. Así es, así es. Y en el mercado local lo que nos interesa es que el consumidor sepa todas las bondades del pisco, que se haga docencia del producto pisco, que se conozca mucho más sobre este aguardiente de uva, producto de la destilación de los mostos frescos, claro, de las uvas pisqueras. Es que hay algo que me llamó muchísimo la atención y debo confesarlo, antes de entrar a la entrevista veníamos conversando un poco sobre la variedad de piscos y justamente la señora Robati me comentaba que aquí en Perú nosotros no consumimos tanto pisco, no sabemos muy bien cómo consumir pisco, así que hoy nos va a enseñar también y animarnos sobre todo, ya que estamos viernes, fin de semana, bueno, estamos en ley seca, así que lo que aprendamos lo guardamos todavía para unos días. Pero ¿cómo podemos aprender a consumir un buen pisco, a reconocer sobre todo? Sí, en primer lugar, el pisco es elaborado, es una denominación de origen que le pertenece al Estado peruano. Empecemos por ahí. Entonces, el pisco se puede elaborar de 8 variedades de uvas pisqueras. Cada una de estas variedades va a tener una tipicidad particular. Por ejemplo, una uva quebranta, que es una uva menos aromática, va a tener una tipicidad en aroma y en gusto diferente a una uva aromática como la Torontel, digamos, ¿no? Entonces, nosotros para reconocer que efectivamente estamos frente a un buen pisco, ¿no? Vamos a servir. Y tenemos que hacer 3 pasos. En primer lugar, inclinamos nuestra copa y tenemos que ver que el pisco sea brillante, incoloro. Realmente el pisco es una joya líquida. Habría un montón. Cuando nosotros llevemos el pisco hacia la nariz, el pisco tiene entre 38 a 48 volúmenes de alcohol. Este pisco tiene 42, entonces tenemos que llevar muy sutilmente a la nariz, ¿no? Hacia las fosas nasales. Y ahí vamos a reconocer los aromas propios, en este caso de la quebranta. Posteriormente, ¿qué tenemos que percibir? Por ejemplo, aromas a pecana, aromas a manzana verde, aromas agradables, ¿no? Porque la cata es algo que es subjetivo, es algo que me recuerda a, ¿no? Entonces, si yo tengo contacto con estas características organolépticas propias de la quebranta, entonces va a ser muy fácil identificarlas. Con la práctica, ¿no? Además, tanto el tacto, el gusto, el olfato se van afinando también. Por supuesto que sí. Y entonces, luego, cuando llevamos nosotros al gusto, nosotros sabemos que tenemos ciertas zonas de sabores en la lengua, lo sabemos desde niños, ¿no? Entonces tenemos dulzor, amargo, salado, en fin. Entonces, cuando nosotros llevamos el primer sorbo, vamos a sentir en los labios y en la punta de la lengua el dulzor del pisco, ¿no? Luego vamos a empapar un poco las papilas gustativas y ahí voy a tener unas sensaciones térmicas, ¿no? O sea, voy a sentir un poquito, ¿no? Claro, porque tengo una sensación táctil ahí. Y luego voy a pasar muy agradablemente el pisco que pasa suavecito. Entonces, podemos tomar pisco, pero siempre hay que acompañar con un vaso con agua. Siempre hay que hidratarse. Por supuesto, por supuesto. Entonces nos decía que en cuanto a la exportación de piscos nos va bien, hay que fomentar un poco más el consumo interno, pero también venía leyendo que es producto de conflictos internos, la falta de abono, la falta de recursos, fertilizantes, en fin, también había una afectación para los agricultores, principalmente los más pequeños. ¿Eso también está afectando la producción de pisco?
Por supuesto, porque los campos de cultivo de las uvas pisqueras de todas maneras tienen que ser custodiados, ¿no? En la medida de que el único insumo para elaborar el pisco son las uvas pisqueras. Ajá. Entonces, si las bodegas van a comprar por debajo del precio de lo que invierte un agricultor, entonces el agricultor va a migrar a otro tipo de cultivos, como lo que ha pasado estos 2 últimos años, ¿no? De acuerdo. Entonces, de alguna manera se tiene que censar las áreas de cultivo de uvas pisqueras, ¿no? Eso hay que hacerlo de inmediato, si no, dentro de muy pocos años vamos a lamentar que no tengamos más el insumo. Definitivamente. Muy bien, señor Rovati, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Esta tarde hemos aprendido un poco más del pisco el día de hoy. Nosotros vámonos ahora hasta Magdalena, tenemos información.